sin destruirse, de soltar sin desaparecer, de aceptar sin resignarse. Y aunque esto pueda sonar sutil, en realidad es un cambio profundo en la estructura interna de la persona, porque ya no está luchando contra la realidad como si fuera un enemigo, sino que empieza a relacionarse con ella de una manera diferente, no porque le guste lo que está pasando, sino porque entiende, aunque sea parcialmente, que seguir resistiendo no está cambiando el resultado, solo está aumentando el sufrimiento interno. Y aquí es donde aparece una verdad que suele ser difícil de aceptar, pero que es clave para todo proceso de transformación. No todo dolor necesita ser eliminado inmediatamente para poder ser sanado. Algunas heridas necesitan ser atravesadas antes de poder ser comprendidas, y algunos procesos necesitan ser vividos antes de poder ser cerrados. Pero el problema es que la mente humana, en su deseo de alivio inmediato, intenta saltarse el proceso, quiere ir directamente del dolor a la solución, del problema a la respuesta, de la herida a la paz. Y cuando eso no sucede, surge la frustración, la ansiedad, la sensación de abandono. Pero la vida interior no funciona como una ecuación que se resuelve de forma instantánea. Funciona más como un camino que se recorre paso a paso, incluso cuando no sabes exactamente a dónde te está llevando cada paso. Y en ese caminar empieza a ocurrir algo que marca una diferencia fundamental entre dos tipos de experiencia del sufrimiento. En una, el dolor se convierte en un ciclo repetitivo de pensamientos, emociones y recuerdos que giran sin salida. En la otra, el dolor empieza a integrarse como parte de una historia más grande, una historia que todavía no está terminada, pero que ya no se siente completamente caótica. Y esto no ocurre porque el dolor desaparezca, sino porque cambia el lugar desde donde lo estás mirando. Es como si por un momento dejaras de estar completamente dentro de la tormenta y pudieras verla también desde una pequeña distancia interior. No es que la tormenta se haya ido, es que tú ya no estás completamente perdido dentro de ella. Y ese pequeño cambio de perspectiva es uno de los puntos más importantes de todo el proceso de transformación, porque cuando la persona empieza a ver su dolor desde una mínima distancia, deja de ser solo víctima de lo que siente y empieza a convertirse también en alguien que observa lo que está viviendo. Y esa observación abre una puerta que antes estaba cerrada, la posibilidad de responder en lugar de solo reaccionar. Y aunque esa respuesta al principio sea mínima, incluso casi imperceptible, es suficiente para marcar una diferencia. Porque en el momento en que puedes observar tu dolor, aunque sea por unos segundos, ya no estás completamente dominado por él. Y eso significa que algo dentro de ti todavía está libre, todavía está vivo, todavía puede elegir. Y es aquí donde muchas personas descubren algo sorprendente, que incluso en medio del sufrimiento más intenso, no todo en ellas está destruido. Que hay una parte que todavía puede orar, que todavía puede pensar, que todavía puede esperar, aunque sea débilmente. Y esa parte es suficiente para empezar a reconstruir. Pero esta reconstrucción no es rápida, no es lineal, no es limpia. A veces hay días donde parece que todo avanza y otros donde todo retrocede. Y eso no significa que el proceso esté fallando, significa que el proceso es humano, porque sanar no es borrar el pasado, es aprender a vivir con él de una forma diferente. Y en ese aprendizaje aparece una de las claves más profundas de toda transformación interior. La forma en que le das sentido a lo que estás viviendo determina en gran parte lo que ese dolor hará contigo.
porque el dolor no viene con significado fijo, el significado se construye dentro de ti a través de tu interpretación, de tu fe, de tu mirada, de tu apertura o tu cierre. Y aquí es donde el alma se enfrenta a una decisión silenciosa pero poderosa, una decisión que no siempre se toma una sola vez, sino muchas veces en muchos momentos distintos, la decisión de interpretar el dolor como destrucción o como proceso, como final o como tránsito, como castigo o como transformación. Y aunque ninguna de estas interpretaciones elimina inmediatamente el sufrimiento, sí cambia profundamente la manera en que ese sufrimiento se instala dentro de ti. Porque cuando el dolor es visto como algo sin sentido, se vuelve pesado, opresivo, interminable. Pero cuando empieza a ser visto como parte de un proceso más grande, aunque aún no se entienda completamente, empieza a abrirse un espacio interior donde la esperanza puede volver a existir. Y esa esperanza no es una emoción superficial, es algo mucho más profundo. Es la posibilidad de seguir adelante sin tener todas las respuestas. Es la capacidad de caminar incluso cuando no ves todo el camino. Es la decisión de no cerrar completamente el corazón, incluso cuando todo dentro de ti te empuja a hacerlo. Y es precisamente en esa tensión donde ocurre la transformación más real. Porque el dolor no desaparece de inmediato, pero deja de tener la última palabra. Ya no define completamente quién eres, ni lo que será tu vida. Empieza a ocupar su lugar dentro de una historia más amplia. Una historia que todavía se está escribiendo. Y aunque todavía falta mucho por comprender en este camino, hay algo que ya empieza a ser evidente. El dolor, cuando es atravesado con conciencia, no solo rompe, también abre preguntas, abre percepciones, abre espacios internos que antes no existían. Y en esos espacios lentamente empieza a aparecer algo que parecía perdido, la posibilidad de reconstrucción interior. Pero todavía no hemos llegado al punto donde esa reconstrucción se vuelve visible, donde el dolor deja de ser solo proceso y empieza a convertirse en fruto. Porque antes de eso hay un paso más profundo, un paso donde la persona deja de preguntarse únicamente cómo sobrevivir a lo que está viviendo y empieza a descubrir cómo ese mismo sufrimiento puede convertirse en una forma completamente nueva de vida interior. Y ese paso es donde todo cambia de verdad. Empieza a liberar energía interior que antes estaba atrapada en la resistencia. Y esa energía comienza a transformarse en otra cosa. Pero ese paso no es inmediato, es un proceso. Y ese proceso muchas veces comienza en silencio, en la oscuridad, en momentos donde nadie ve lo que está ocurriendo dentro de la persona. Porque por fuera todo puede parecer detenido, pero por dentro algo está empezando a reorganizarse. Y es aquí donde aparece una de las verdades más difíciles de aceptar. No todo lo que se siente como pérdida es realmente pérdida. A veces lo que se pierde es solo lo que ya no podía sostenerte. A veces lo que se rompe es lo que te estaba limitando sin que lo supieras. Y a veces lo que se cae es lo que impedía que algo más verdadero pudiera empezar a construirse, pero en el momento del dolor esto no se ve. En el momento del dolor solo se siente vacío, confusión, desorden y es completamente humano sentirlo así. No se trata de negar ese dolor ni de maquillarlo con frases positivas. Se trata de entender que el dolor no es el final del significado, aunque en ese momento parezca que sí lo es. Y aquí es donde entra algo esencial que muchas personas pasan por alto. El dolor necesita ser atravesado con conciencia, no solo con resistencia, porque resistir el dolor lo prolonga de una manera interna, mientras que atravesarlo con una actitud diferente abre la posibilidad de
transformación, aunque no elimine inmediatamente la herida. Pero para poder atravesarlo de esa manera, primero hay que dejar de luchar con una idea muy profunda, la idea de que todo debería tener una explicación inmediata, porque esa necesidad de explicación muchas veces se convierte en una prisión, y cuando no encontramos respuestas rápidas empezamos a construir conclusiones erróneas, conclusiones como Dios me abandonó, esto no tiene sentido, esto es injusto y por eso no puede tener ningún propósito. Y esas conclusiones, aunque nacen del dolor, no siempre son verdad, son interpretaciones. Y el problema es que cuando una interpretación se repite lo suficiente, empieza a sentirse como una realidad absoluta. Pero hay algo más profundo todavía, algo que empieza a abrirse cuando la persona deja de exigir respuestas inmediatas y empieza a permanecer en el proceso. Y es que el dolor, cuando no se huye de él, empieza a revelar capas más profundas de la persona, miedos antiguos, heridas no resueltas, dependencias emocionales, estructuras internas que nunca habían sido cuestionadas. Y aunque esto puede ser incómodo, es precisamente ahí donde empieza la posibilidad real de transformación, porque no puedes transformar lo que no estás dispuesto a ver, y muchas veces el dolor actúa como una luz fuerte que ilumina lugares del alma que habían permanecido en la sombra durante mucho tiempo, y entonces empieza a ocurrir algo extraño. La persona que antes solo quería escapar del dolor empieza a comprender que huir no lo elimina, solo lo retrasa. Y que enfrentarlo no significa que desaparezca de inmediato, pero sí significa que deja de tener el mismo poder destructivo sobre la vida interior. Y es aquí donde empieza a aparecer una pequeña grieta en la oscuridad. No una solución completa, no una salida definitiva, pero sí una grieta. Un momento donde la persona, en medio de su sufrimiento, empieza a darse cuenta de que todavía puede respirar dentro del dolor, que todavía puede pensar, que todavía puede elegir una respuesta, aunque sea pequeña. Y esa pequeña posibilidad es más importante de lo que parece, porque es el inicio de una transformación que no ocurre de golpe, sino en capas, lentamente, casi imperceptiblemente. Pero aún no hemos llegado al núcleo de esta transformación, porque hasta ahora hemos visto cómo el dolor desordena, cómo revela, cómo confronta, pero todavía falta entender cómo es que ese mismo dolor puede convertirse en algo completamente distinto dentro del alma humana. Y eso nos lleva a un punto mucho más profundo, donde la pregunta ya no es solo cómo sobrevivir al dolor, sino cómo permitir que el dolor se convierta en algo que te cambie sin destruirte. Y ese es el punto donde todo empieza a volverse verdaderamente diferente. Pero antes de entrar ahí, necesitas ver algo más, algo que ocurre cuando el alma deja de resistirse y empieza, aunque sea lentamente, a abrirse a una posibilidad distinta dentro del sufrimiento. Y eso lo vamos a ver en la siguiente parte, y es en ese punto exacto. Cuando la resistencia interna empieza a debilitarse y la persona deja de pelear con todo lo que le está pasando, donde ocurre algo que no es espectacular desde afuera, pero que es profundamente decisivo en el interior del alma, porque el dolor no cambia de forma de inmediato, pero la forma en la que lo estás viviendo empieza a transformarse lentamente, casi sin que te des cuenta. Y esto es importante porque muchas personas esperan un momento dramático, no un gran giro emocional, una señal clara que marque el final del sufrimiento. Pero la transformación real casi nunca funciona así. La transformación real empieza en algo mucho más pequeño, casi invisible. El momento en el que dejas de alimentar la lucha interna contra lo inevitable
y empiezas a observar lo que estás viviendo con una mínima apertura, aunque todavía duela, aunque todavía no entiendas nada. Y es ahí donde empieza a romperse una ilusión muy profunda, la ilusión de que el control total es posible. Porque durante mucho tiempo la mente intenta sostener la idea de que si piensa lo suficiente, si analiza lo suficiente, si entiende lo suficiente, entonces podrá encontrar una salida lógica al dolor. Pero llega un momento donde esa estrategia simplemente deja de funcionar. Y no porque la mente sea débil, sino porque el dolor no siempre se resuelve en el nivel de la comprensión. A veces se transforma en otro nivel completamente distinto. Y cuando eso ocurre, la persona se encuentra en un terreno desconocido, un terreno donde ya no puede explicar todo, pero tampoco puede seguir negando lo que siente. Y en ese espacio intermedio, incómodo, silencioso, empieza a nacer algo nuevo. La posibilidad de rendirse empieza con presencia, con estar ahí, con no huir, con no anestesiar lo que sientes. Y aunque no lo parezca, ese es el primer paso invisible de todo proceso espiritual profundo, dejar de escapar del dolor, porque lo que no enfrentas te controla, lo que no miras te domina y lo que no atraviesas se repite. Pero hay algo más profundo todavía, algo que muy pocas personas entienden en el momento del sufrimiento, y es que el dolor no solo te afecta a ti, también revela lo que hay dentro de ti. Porque cuando todo va bien puedes sostener una imagen, una estructura, una versión de ti mismo. Pero cuando llega la crisis, esa estructura empieza a romperse y lo que queda es lo real. Y es ahí donde algunas personas se asustan porque descubren emociones que no conocían, miedos que habían escondido, heridas que no habían sanado, pero al mismo tiempo es ahí donde también aparece algo inesperado, la posibilidad de reconstrucción. Porque no puede ser reconstruido si no ha sido primero quebrado, y no puede ser transformado si nunca ha sido tocado por algo que te obligue a cambiar. Y esto no es una idea poética, es una realidad espiritual profunda que atraviesa toda la experiencia humana. Pero aquí viene la parte que nadie quiere escuchar. No todo dolor se transforma automáticamente en bendición. Hay dolor que se queda como dolor si no se le da dirección, y hay dolor que se convierte en destrucción interna si no se le da sentido. Entonces la verdadera pregunta no es si el dolor tiene poder, porque sí lo tiene. La pregunta es, ¿quién está guiando ese dolor dentro de ti? ¿Está siendo guiado por el miedo, por la desesperación, por la rabia, o está siendo acompañado por algo más profundo que todavía no has aprendido a nombrar? Y aquí es donde te voy a llevar más profundo en el siguiente paso, porque lo que viene no es teoría, no es filosofía, no es una explicación bonita. Lo que viene es el punto donde muchas personas descubren que su sufrimiento no era lo que pensaban, y donde empiezan a ver por primera vez que incluso en medio del dolor más oscuro hay una presencia que no se ha ido. Pero todavía no hemos llegado a ese punto, porque antes de entender cómo el dolor puede convertirse en bendición, necesitas entender algo mucho más inquietante. ¿Qué es exactamente lo que ocurre dentro del alma humana cuando el sufrimiento se queda sin sentido? Y eso lo vamos a descubrir en la siguiente parte. Y es precisamente ahí, en ese punto donde el dolor ya no puede ser ignorado y donde tampoco puede ser resuelto con soluciones rápidas, donde comienza algo que muy pocos entienden de verdad. Porque cuando el sufrimiento se instala en la vida de una persona, no solo afecta sus emociones o su mente, también empieza a reconfigurar su forma de ver a Dios, a los demás y a sí mismo. Y si esa reconfiguración ocurre sin dirección, sin fe, sin una lectura más profunda de lo que está pasando, entonces el dolor no solo hiere, también distorsiona. Y por eso hay personas
que después de una pérdida no solo sufren la pérdida en sí, sino que empiezan a perder algo más silencioso y más peligroso, la confianza. Primero dejan de confiar en las circunstancias, luego en las personas y poco a poco, sin darse cuenta, empiezan a dejar de confiar incluso en Dios. Y no porque hayan decidido alejarse conscientemente, sino porque el dolor no interpretado correctamente va construyendo una narrativa interna que lo explica todo desde la ausencia, desde el abandono, desde el vacío. Pero aquí es donde aparece una verdad que cambia el eje completo de esta historia, aunque en el momento del sufrimiento no sea fácil verla, porque el dolor no solo tiene el poder de romper, también tiene el poder de revelar. Y lo que revela depende de cómo lo atraviesas, no solo de que lo atravieses. Y esto es lo que separa dos caminos muy distintos en la vida de una persona. El mismo dolor puede producir dos resultados completamente opuestos. Puede convertir a alguien en una persona cerrada, amarga, desconectada de todo, o puede convertirla en alguien más profundo, más compasivo, más consciente de lo esencial. Y lo impactante es que no es el dolor en sí el que decide el resultado, es la respuesta interior frente a ese dolor. Pero responder en medio del sufrimiento no es algo automático, porque cuando el alma está herida, la primera reacción natural no es la confianza, sino la defensa, no es la apertura, sino el cierre, no es la entrega, sino el control desesperado de algo que ya se salió de nuestras manos. Y es ahí donde muchas personas se quedan atrapadas, no porque no quieran salir, sino porque no saben cómo salir sin negar lo que sienten. Y sin embargo, hay un misterio más profundo en todo esto. Algo que no siempre se entiende en el momento del dolor, pero que con el tiempo empieza a revelarse. Y es que el sufrimiento no solo muestra lo que está roto, también muestra lo que estaba sostenido por algo frágil. Porque cuando todo se derrumba, no es solo una pérdida, es una revelación de lo que no tenía raíces profundas. Y aquí es donde empieza un proceso silencioso que casi nunca es visible desde afuera. Es el proceso donde la persona comienza a enfrentarse a preguntas que no había considerado antes. No solo ¿por qué me pasó esto?, ¿no?, sino ¿qué era lo que realmente estaba sosteniendo mi vida hasta ahora? Y muchas veces la respuesta es incómoda porque descubrimos que estábamos confiando más en el control, en la estabilidad, en las personas, en las circunstancias, que en algo más profundo. Y es en ese descubrimiento donde el dolor empieza a cambiar de forma, porque ya no es solo una herida, se convierte en una invitación que no siempre se siente como algo bueno al principio, porque implica soltar, implica rendirse, implica dejar de sostener lo que ya no se puede sostener. Y aquí es donde muchas personas resisten, porque rendirse suena a perder, suena a fracaso, suena a debilidad. Pero en el lenguaje espiritual, rendirse no siempre significa perder. A veces significa dejar de luchar contra lo inevitable para empezar a ver lo posible. Y esa diferencia lo cambia todo, porque mientras una persona sigue luchando contra el pasado, contra lo que no puede cambiar, contra lo que ya ocurrió, se va agotando internamente. Pero cuando empieza a aceptar que hay cosas que no dependen de su control, algo extraño. Y si te dijera que ese dolor que estás intentando evitar, ese que te despierta en la madrugada con el pecho apretado y la mente hecha un caos, no está destruyendo tu vida, sino que podría estar construyéndola de una forma que aún no puedes entender. Porque lo que hoy sientes como un castigo, como un abandono, como una herida que no cierra, podría ser exactamente el lugar donde Dios está trabajando más profundamente en ti, aunque ahora no lo veas, aunque ahora te cueste creerlo. Y aquí es donde todo cambia, porque la mayoría de las personas viven el dolor
como si fuera el final de la historia, como si el sufrimiento fuera una sentencia definitiva. Pero lo que vas a descubrir en este mensaje es algo que puede romper esa forma de pensar para siempre, porque el dolor no siempre es el final, muchas veces es el comienzo de algo completamente nuevo. Y si te quedas hasta el final de este camino, vas a entender por qué algunas personas se rompen con el sufrimiento, mientras otras salen de él completamente transformadas. Pero antes de llegar ahí, tienes que mirar de frente algo incómodo, porque el primer problema no es el dolor que estás viviendo. El primer problema es lo que crees que ese dolor significa. Porque si tú crees que el sufrimiento es un castigo, entonces te vas a cerrar. Si crees que es abandono, vas a desesperarte. Y si crees que no tiene sentido, entonces vas a perder la fe en medio de la tormenta sin siquiera darte cuenta. Y sin embargo, lo más impactante es esto. Hay personas que han vivido exactamente el mismo tipo de dolor que tú, la misma pérdida, la misma traición, la misma enfermedad, la misma oscuridad. Y aún así, su historia no terminó en destrucción, terminó en transformación. Entonces la pregunta no es si el dolor existe o no. La pregunta real es ¿qué haces tú con él cuando llega? Porque el dolor no viene con instrucciones claras, llega sin avisar, rompe estructuras, desordena emociones y de repente te encuentras tratando de sobrevivir a algo que no pediste. Y en ese punto hay una voz interior que empieza a crecer, una voz que dice, Dios te abandonó, esto no tiene sentido, esto no va a cambiar. Y si esa voz se queda sin respuesta, empieza a construir una narrativa peligrosa, una narrativa donde el sufrimiento se convierte en identidad. Pero hay otra posibilidad, una posibilidad que cambia todo, aunque no es fácil, aunque no es inmediata, aunque no se siente natural, y es la posibilidad de que el dolor no sea el enemigo, sino el lenguaje que Dios usa cuando quiere hablarte en un nivel más profundo. Y aquí es donde empieza la tensión real de este mensaje, porque nadie quiere escuchar que su dolor puede tener propósito. Cuando alguien está sufriendo, lo que quiere es una salida inmediata, una solución rápida, una explicación clara, pero la vida espiritual no funciona así y lo sabes, porque si fuera así, ya habría salido de ese sufrimiento hace mucho tiempo. Entonces déjame llevarte a una verdad que no es cómoda, pero sí liberadora. No todo lo que duele es destrucción, a veces es transformación en proceso. Y lo que tú llamas pérdida, Dios lo puede estar usando como formación. Lo que tú llamas ruptura puede ser reordenamiento. Y lo que tú llamas final puede ser el inicio de algo que todavía no tiene forma en tu mente. Pero, claro, esto no es automático porque el dolor sin dirección no transforma. El dolor sin sentido solo endurece. Y aquí es donde muchas personas se pierden porque sufren, pero no entienden qué hacer con su sufrimiento. Lo cargan, lo acumulan, lo repiten en su mente una y otra vez, pero no lo transforman. Y entonces el dolor se convierte en amargura. Y es en ese punto donde empieza una batalla invisible, porque el sufrimiento siempre te empuja hacia dos direcciones. Una dirección es el cierre del corazón, el aislamiento, la queja constante, la pérdida de fe. Y la otra dirección es más difícil, más lenta, pero profundamente transformadora. La apertura, la confianza, el proceso de entrega. Y lo que vas a descubrir aquí es que nadie transforma su dolor por accidente. No ocurre solo porque pase el tiempo. No ocurre solo porque te acostumbres. El dolor se transforma cuando tú entras en una forma completamente distinta de vivirlo. Y esa forma
empieza con algo que casi nadie quiere hacer, dejar de pelear contra la realidad, porque mientras tú estás luchando contra lo que ya pasó, contra lo que no puedes cambiar, contra lo que no entiendes, estás perdiendo la oportunidad de ver lo que sí puedes construir a partir de eso. Y eso es lo que hace que algunas personas se queden atrapadas años en el mismo dolor, mientras otras empiezan lentamente a salir de él. Pero ahora escucha esto con atención, porque aquí empieza el giro más importante de todo este mensaje. El dolor no es solo un problema emocional, es también un lugar espiritual. Un lugar donde se revela algo que en los momentos de comodidad nunca ves. Porque cuando todo va bien es fácil creer que tienes el control, que entiendes la vida, que puedes manejarla. Pero cuando el dolor llega, todo eso se rompe y en ese quiebre algo más profundo empieza a aparecer. Y es aquí donde muchas personas hacen la pregunta equivocada. Preguntan, ¿por qué me está pasando esto? Y esa pregunta, aunque humana, muchas veces te encierra, porque no siempre vas a tener una respuesta clara. Hay sufrimientos que no se explican fácilmente, hay historias que no tienen respuestas inmediatas, hay dolores que simplemente existen dentro del misterio de la vida humana. Pero hay otra pregunta que cambia todo. No es ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué puedo hacer con esto ahora que ya está aquí? Porque una pregunta te deja atrapado en el pasado y la otra te empuja hacia el futuro. Una te paraliza, la otra te abre camino. Y es aquí donde empieza el verdadero conflicto interior, porque aceptar esto no es sencillo. Tu mente quiere respuestas, tu corazón quiere alivio inmediato, tu alma quiere sentido, pero el proceso de transformación del dolor no empieza con respuestas. Hay personas que llevan años esperando que su vida cambie sin darse cuenta de algo aterrador. El cambio que están esperando jamás llegará mientras sigan siendo la misma persona por dentro. Y eso duele escucharlo, porque es mucho más fácil culpar al destino, a la mala suerte, a la economía, a la familia, incluso a Dios. Pero esta noche quiero que hagas algo distinto. Quiero que tengas el valor de quedarte hasta el final de este mensaje, porque lo que vas a descubrir puede incomodarte profundamente, pero también puede liberarte como nunca antes. Porque dime algo con honestidad. ¿Cuántas veces te has acostado prometiéndote que mañana sí vas a cambiar? Mañana vas a dejar ese hábito que te destruye. Mañana vas a volver a orar. Mañana vas a empezar de nuevo, pero llega el siguiente día y todo vuelve a ser exactamente igual, el mismo cansancio, las mismas heridas, los mismos pensamientos oscuros, y poco a poco comienzas a creer algo peligrosísimo, que tal vez naciste para vivir así, que tal vez la paz es para otros, pero no para ti. Ahí es donde el enemigo gana, no cuando pecas, no cuando fallas. El enemigo gana cuando logra convencerte de que ya no puedes levantarte. He visto ese dolor demasiadas veces. Personas que sonríen por fuera mientras por dentro sienten que se están apagando lentamente. Padres de familia que cargan un vacío que no saben explicar, jóvenes que viven rodeados de gente pero se sienten completamente solos, mujeres que llevan años sosteniendo a todos mientras nadie se da cuenta de que ellas también están cansadas de luchar. Y lo más triste
es que muchos ya ni siquiera esperan que algo cambie. Aprendieron a sobrevivir, pero olvidaron cómo vivir. Pero escucha esto con atención, porque aquí comienza todo. Dios no creó tu alma para vivir atrapada. No naciste para arrastrarte por la vida sintiéndote derrotado todos los días. Y si hoy sientes que estás estancado, hay una razón mucho más profunda de la que imaginas, porque el verdadero problema casi nunca está afuera. El verdadero problema comienza dentro. Sé que eso puede molestarte, porque todos preferimos pensar que nuestra vida cambiaría si tuviéramos más dinero, otra pareja, otro trabajo, otra familia, otras circunstancias, si tan solo aquello fuera diferente, pero no. Hay personas que consiguen todo eso y siguen vacías, siguen ansiosas, siguen rotas por dentro. ¿Por qué? Porque puedes cambiar de ciudad y llevarte el mismo corazón, puedes cambiar de trabajo y seguir cargando las mismas heridas. Puedes empezar una nueva relación y repetir exactamente los mismos patrones. Por eso hay personas que parecen vivir en un círculo del que nunca salen. Cambian de escenario, pero no cambian de alma. Y aquí es donde casi todos huyen, porque enfrentarte a ti mismo da miedo. Mirar tu interior de verdad da miedo. Descubrir cuánto resentimiento llevas guardado, cuánto orgullo escondes detrás de tu dolor, cuántas veces te has convertido en tu propio enemigo sin darte cuenta. Pero déjame decirte algo que puede cambiarlo todo. La verdad duele, pero también sana. El problema es que vivimos en un mundo lleno de distracciones. Todo está diseñado para que nunca te quedes en silencio contigo mismo. Redes sociales, ruido, entretenimiento, pantallas, conversaciones vacías, porque el silencio revela cosas que muchos no quieren ver, revela heridas que no han sanado, pecados que se han normalizado, vacíos que llevan años escondidos detrás de una sonrisa, y por eso tanta gente tiene miedo de estar sola, porque cuando finalmente llega el silencio, aparecen ellos mismos. Recuerdo a un hombre que me dijo algo que jamás olvidé. Me confesó que cada noche necesitaba dormir con la televisión encendida porque no soportaba quedarse solo con sus pensamientos. ¿Te das cuenta de lo fuerte que es eso? Hay personas que tienen tanto miedo de enfrentarse a su interior que necesitan llenar cada segundo de ruido para no escuchar el caos que llevan dentro. Pero tarde o temprano llega el momento en que ya no puedes seguir huyendo, y ahí es donde comienza la verdadera transformación. Porque Dios no trabaja primero en tus circunstancias, Dios trabaja primero en tu corazón. Y eso significa que antes de sanar tu vida, muchas veces va a romper las mentiras con las que llevas años viviendo. Mentiras como ya no tengo solución, mentiras como nunca voy a cambiar, mentiras como nadie puede amarme de verdad, mentiras como mi pasado me condena. Y mientras sigas creyendo esas voces, vivirás como un prisionero
incluso si las puertas están abiertas. Ahora escucha esto porque es crucial. Muchos quieren que Dios cambie su vida sin permitir que Dios los cambie a ellos. Quieren milagros sin transformación. Quieren paz sin obediencia. Quieren libertad mientras siguen alimentando las mismas cadenas que los destruyen. Y así pasan los años, orando por cambio mientras siguen abrazando aquello que los mantiene estancados. Es como pedirle a Dios que sane tu alma mientras tú sigues bebiendo el veneno todos los días. Y aquí viene una pregunta incómoda. ¿Realmente quieres cambiar? No respondas rápido. Piénsalo bien, porque cambiar de verdad tiene un precio. Y mucha gente no quiere pagarlo. Cambiar significa dejar hábitos que se sienten cómodos, significa renunciar a relaciones que sabes que te están destruyendo, significa enfrentar conversaciones que llevas años evitando, significa aceptar que algunas heridas no sanarán mientras sigas alimentándolas con resentimiento. Y ahí es donde muchos retroceden, porque aunque el sufrimiento duela, lo conocido da seguridad. Por eso el pueblo de Israel quería volver a Egipto. Sí, estaban esclavizados, pero al menos conocían esa esclavitud. La libertad les daba miedo, el desierto les daba miedo. Lo desconocido les daba miedo y quizás eso también te está pasando a ti. Quizás llevas tanto tiempo viviendo de la misma manera que ya no. Hay personas que han construido toda su identidad alrededor de sus heridas. Todo gira alrededor de lo que les hicieron, de lo que perdieron, de lo injusta que fue la vida con ellos. Y sin darse cuenta, convierten su sufrimiento en una especie de hogar emocional. Toro, escucha esto con atención. Tu herida no puede convertirse en tu identidad. Sí, te hicieron daño. Sí, sufriste muchísimo. Sí, hay cosas que jamás debieron pasar. Pero si conviertes ese dolor en el centro de tu vida, terminarás adorando aquello mismo que te destruyó. Y eso explica por qué tantas personas no logran avanzar, porque están mirando constantemente hacia atrás, reviven conversaciones, reviven traiciones, reviven errores antiguos, una y otra vez, como si su alma estuviera atrapada en un cuarto lleno de recuerdos rotos. Y mientras tanto, el presente se les escapa de las manos, el pasado se convierte en una prisión invisible. Y aquí necesito decirte algo con toda claridad. No puedes cambiar tu futuro mientras sigas viviendo emocionalmente en el ayer. El apóstol Pablo entendió esto mejor que nadie. Estamos hablando de un hombre que persiguió cristianos, que cargaba culpas enormes, recuerdos terribles, y aún así escribió algo poderoso. Olvidando lo que queda atrás, me lanzo hacia lo que está por delante. ¿Sabes lo impresionante de eso? Pablo entendió que el pasado solo tiene poder sobre ti si sigues alimentándolo. Y aquí entra una de las palabras más difíciles del cristianismo, perdón. Porque muchas personas creen que su vida no cambia por falta de oportunidades,
cuando en realidad no cambia porque llevan años cargando resentimiento. Y el resentimiento destruye lentamente el alma, te roba la paz, te roba la alegría, te roba la capacidad de amar, te convierte en una persona amargada sin que te des cuenta. Y lo peor es que mientras tú sigues sufriendo por lo que alguien te hizo, esa persona probablemente ya siguió con su vida hace mucho tiempo. ¿Ves la tragedia? Sigues siendo prisionero de alguien que ya ni siquiera está ahí, pero aquí viene lo más difícil. Perdonar no significa decir que estuvo bien lo que te hicieron, no significa olvidar mágicamente, no significa dejar que vuelvan a lastimarte, significa algo mucho más profundo, significa decidir que ya no vas a entregarles el control de tu paz, porque mientras mantengas vivo el odio, seguirás atado al pasado. Y sé que hay personas escuchando esto que llevan años cargando una herida secreta, una traición, un abandono, un rechazo, algo que jamás pudieron superar del todo. Y quizás por fuera sigues funcionando, pero por dentro todavía sangras. Pero escucha esto porque puede salvarte. Dios no quiere solo que sobrevivas al dolor. Quiere sanarte completamente, aunque eso implique tocar heridas que llevas años evitando, porque el amor de Dios no es superficial. Él no pone maquillaje sobre tu sufrimiento, Él entra hasta las partes más oscuras de tu corazón. Y cuando empieza a sanar, muchas veces primero duele reconocer el orgullo, duele reconocer la envidia, duele reconocer cuánto tiempo has desperdiciado viviendo con miedo. Pero esa incomodidad no es destrucción, es cirugía espiritual. Y aquí llegamos a algo todavía más profundo. Tu vida no cambia porque sigues alimentando aquello que te destruye. Sí, estoy hablando del pecado. Hoy vivimos en una época donde casi nadie quiere escuchar esa palabra. Todo se justifica, todo se normaliza, todo se convierte en simplemente un error humano, pero el pecado no es una simple equivocación. El pecado es aquello que poco a poco desconecta tu alma de Dios, y el problema es que nunca comienza de forma dramática. Empieza pequeño, una mentira que justifica, una decisión secreta, un hábito impuro, un resentimiento que decides alimentar, una doble vida que nadie conoce. Y poco a poco tu conciencia comienza a apagarse, hasta que un día ya no reconoces quién eres. Y entonces llegan las preguntas: ¿por qué ya no siento paz? ¿Por qué nada me llena? ¿Por qué mi vida parece vacía? Porque no puedes vivir lejos de Dios y esperar sentirte completo. Es imposible. Tu alma fue creada para Él. Y mientras intentes llenar ese vacío con placer, distracciones o aprobación humana, seguirás sintiendo hambre espiritual. Pero aquí viene la parte esperanzadora. No importa qué tan lejos hayas caído, no importa qué tan roto te sientas, no importa cuántas veces hayas fallado, la misericordia de Dios sigue siendo más grande, y quizás eso es lo que más cuesta creer.
¿sí? Porque muchos aceptan que Dios perdona a otros, pero no logran creer que pueda perdonarlos a ellos. Cargan culpas antiguas, secretos oscuros, pecados que jamás le han contado a nadie, y viven convencidos de que ya decepcionaron demasiado a Dios. Pero escucha esto con toda tu alma: Cristo ya conocía tu peor versión y aún así decidió ir a la cruz por ti. Eso significa que tu pecado no lo sorprendió, tus caídas no cancelaron su amor, tus heridas no destruyeron tu valor. Y cuando entiendes eso de verdad, algo comienza a romperse dentro de ti, porque dejas de acercarte a Dios como un esclavo lleno de vergüenza y empiezas a acercarte como un hijo herido que finalmente regresa a casa. Pero aquí viene algo importante: no basta con emocionarte escuchando estas palabras, tienes que actuar, porque hay personas que escuchan mensajes como este, lloran, sienten algo profundo por unos minutos y luego vuelven exactamente a la misma vida. Y eso es peligrosísimo, porque el corazón se endurece cada vez que escuchas la verdad y decides ignorarla. Por eso esta noche puede convertirse en un antes y un después, pero solo si decides hacer algo diferente. Solo si decides dejar de postergar tu transformación, porque el tiempo sigue pasando y eso es lo más aterrador de todo. La vida no se detiene mientras tú dudas, los años pasan, las oportunidades pasan, las personas cambian y un día despiertas preguntándote cómo llegaste hasta aquí tan rápido. Por eso Jesús repetía constantemente algo urgente: hoy es el día de salvación, no mañana, no cuando tengas menos problemas, no cuando te sientas listo. Hoy, porque hay decisiones que pueden cambiar el rumbo completo de una vida y muchas veces empiezan con un paso pequeño y silencioso. Una oración sincera, una confesión pendiente, una llamada que llevas años evitando. Un perdón que decides entregar, aunque todavía duela. Un hábito que finalmente decides romper. Y quizás eso parece pequeño, pero ahí comienzan las grandes transformaciones, en las decisiones invisibles que nadie celebra. Porque el verdadero cambio no ocurre de repente frente al mundo, ocurre lentamente en secreto, en los momentos donde nadie te ve, en las veces que eliges levantarte aunque no tengas ganas, en las veces que eliges obedecer aunque tu emoción diga lo contrario. Y justamente ahí es donde la mayoría abandona, porque todos quieren milagros rápidos. Pero muy pocos están dispuestos a atravesar el proceso, porque el proceso duele y nadie te prepara para eso. Nadie te dice que cuando Dios comienza a transformar una vida, muchas veces primero sacude todo aquello que estaba sosteniéndose sobre mentiras. Relaciones cambian, prioridades cambian. Personas que antes te aplaudían empiezan a incomodarse con tu transformación. Y entonces aparece una sensación extraña,
como si estuvieras perdiendo partes de ti mismo, pero la verdad es que no estás perdiéndote. Estás dejando morir la versión de ti que sobrevivía para que nazca la versión que realmente puede vivir. Y ahí es donde muchos retroceden, porque cambiar de verdad implica duelo. Duelo por hábitos que parecían darte consuelo. Duelo por personas que ya no pueden acompañarte a donde Dios te está llevando. Duelo incluso por la identidad vieja que construiste durante años. Por eso Jesús dijo algo que parece durísimo. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y durante mucho tiempo, mucha gente no entendió a esas palabras. Pero lo que Cristo estaba diciendo era esto: mientras sigas aferrándote desesperadamente a tu viejo yo, jamás conocerás la vida nueva que Dios quiere darte. Eso requiere valentía, porque hay una batalla ocurriendo dentro de ti ahora mismo. Una parte de tu alma quiere levantarse, quiere sanar, quiere acercarse a Dios, pero otra parte sigue buscando comodidad, sigue buscando excusas, sigue diciéndote que cambies después. Y el problema es que después se convierte en años atrapado en los mismos ciclos, años diciendo, algún día voy a empezar, años viendo cómo otros avanzan mientras tú sigues emocionalmente detenido en el mismo lugar. Pero escucha esto con atención, porque puede despertar algo dentro de ti. Tu vida no va a cambiar por inspiración, va a cambiar por decisión, porque hay personas que esperan sentir ganas para actuar, esperan sentirse motivadas para orar, esperan sentirse fuertes para dejar el pecado, esperan sentirse listas para empezar una nueva vida. Pero la transformación real casi nunca comienza con emoción, comienza con obediencia. Comienza cuando decides hacer lo correcto, incluso sin sentirlo. Y ahí es donde aparece una palabra que casi nadie quiere escuchar hoy: disciplina, sí, disciplina. Porque la mayoría quiere la paz que produce una vida ordenada, pero no quiere el sacrificio que exige construirla. Quieren una relación sana, pero no quieren trabajar en su carácter. Quieren acercarse a Dios, pero no quieren apagar el ruido que los distrae. Quieren libertad espiritual, pero siguen alimentando diariamente las cadenas que los esclavizan, y así pasan los meses, los años, orando para que Dios haga un milagro, mientras ellos siguen destruyendo con sus decisiones lo mismo que le piden a Dios que sane. Por eso Cristo hablaba tanto de cargar la cruz, porque seguir a Dios no es una emoción pasajera, es una decisión diaria, a veces hermosa, a veces agotadora, a veces silenciosa, pero siempre transformadora. Y aquí viene algo importante: no necesitas cambiar toda tu vida en una noche, necesitas empezar. Porque el enemigo ama paralizarte, haciéndote pensar que el cambio tiene que ser gigantesco para valer la pena. Entonces te abruma, te haces sentir que nunca podrás lograrlo, y así terminas sin hacer nada, pero Dios trabaja diferente.
Dios comienza con pequeños actos de fidelidad, 5 minutos de oración cuando no tienes ganas. Una decisión correcta cuando nadie te está mirando. Un acto de perdón silencioso, una tentación resistida con valentía, pequeños pasos. Pero esos pequeños pasos repetidos durante meses terminan construyendo una vida completamente distinta. O si la mayoría subestima el poder de lo pequeño, pero toda gran destrucción empezó alguna vez con una pequeña concesión. Y toda gran transformación también empieza con una pequeña decisión. Por eso, no preguntes primero cómo cambiar toda tu vida. Pregúntate cuál es el siguiente paso correcto. Solo el siguiente, porque Dios no suele mostrarte todo el camino de golpe. Y hay una razón para eso. Si vieras todo lo que tendrás que atravesar, probablemente te paralizarías. Entonces, Dios ilumina solo un paso a la vez, como Pedro caminando sobre el agua. Muchos hablan del milagro, pero pocos piensan en el terror de ese momento. Pedro tuvo que sacar un pie fuera del barco sin saber realmente qué iba a pasar. Y eso es exactamente lo que Dios te está pidiendo ahora. Salir del barco, salir de la comodidad, de tus excusas, salir de la mentalidad de víctima, salir del miedo que te ha mantenido pequeño toda tu vida, porque hay algo que necesitas entender urgentemente. El miedo ha estado gobernando demasiadas decisiones en tu vida. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a empezar de nuevo. Miedo a decepcionar a otros, miedo incluso a sanar. Algunas personas tienen miedo de sanar porque sanar significa cambiar. Y cambiar significa entrar en un territorio desconocido donde ya no puedes seguir escondiéndote detrás de tu dolor. Por eso hay personas que sabotean cada oportunidad buena que llega a sus vidas. Cuando finalmente algo empieza a mejorar, inconscientemente encuentran la forma de destruirlo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento les resulta familiar. Lo familiar da una falsa sensación de seguridad, aunque esté destruyéndote. Pero escucha esto porque es poderoso. El miedo siempre te mostrará el peor escenario posible. La fe te recordará que Dios sigue estando contigo incluso en el peor escenario. Esa diferencia cambia todo. Porque la valentía cristiana no significa no sentir miedo. Significa avanzar aunque el miedo siga ahí. Eso hicieron los santos. Eso hizo María cuando dijo sí, sin entender completamente lo que venía. Eso hizo Pedro después de negar a Jesús. Eso hizo cada persona que alguna vez decidió levantarse después de caer. Ahora la pregunta es inevitable. ¿Qué estás posponiendo por miedo? ¿Qué decisión sabes que tienes que tomar? ¿Qué conversación necesitas tener? ¿Qué puerta necesitas cerrar definitivamente? ¿Qué sueño enterraste porque alguien te hizo creer que no eras suficiente? Porque mientras sigas obedeciendo al miedo, seguirás viviendo una vida más pequeña que aquella
para la que Dios te creó. Y aquí llegamos a algo que puede incomodarte profundamente. Tu vida no cambia porque sigues esperando que alguien venga a rescatarte. Esperas que cambien los demás, esperas que aparezca una oportunidad perfecta, esperas sentirte preparado, esperas una señal gigantesca del cielo, pero mientras esperas, tu vida sigue pasando. Y llega un momento donde tienes que asumir responsabilidad. Sí, te hirieron, sí, hubo injusticias, sí, algunas personas te fallaron terriblemente. Pero si sigues usando eso como excusa para no levantarte, terminarás entregándoles el resto de tu vida también. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere, que permanezcas paralizado. Porque una persona paralizada espiritualmente deja de luchar, deja de soñar, deja de crecer, sobrevive, pero ya no vive. Y por eso hoy necesitas tomar una decisión no emocional, no superficial, una decisión real. La decisión de dejar de esperar que las cosas cambien solas, porque no van a cambiar solas. Tu matrimonio no cambiará si sigues alimentando orgullo. Tu vida espiritual no cambiará si sigues viviendo lejos de Dios toda la semana. Tu mente no cambiará si sigues consumiendo basura diariamente. Tu corazón no sanará si sigues reabriendo las mismas heridas cada noche. Y aquí es donde muchos se sienten atacados por no confundas corrección con rechazo. Dios te corrige porque todavía cree en quien puedes llegar a ser, y quizás eso sea lo más hermoso de todo. Dios ve una versión de ti que tú todavía no puedes ver, ve fuerza donde tú ves debilidad, ve propósito donde tú ves confusión, ve futuro donde tú solo ves ruinas, y por eso no se rinde contigo, aunque tú hayas querido rendirte contigo mismo muchas veces. Pero ahora quiero llevarte a algo todavía más profundo, la oración. Porque si hay algo que está destruyendo lentamente a esta generación, es la desconexión total con Dios. Muchos saben cosas sobre Dios, pero ya no hablan con Él. Hay una diferencia enorme, porque puedes escuchar predicaciones todos los días y seguir vacío espiritualmente. Puedes publicar frases religiosas y seguir sintiéndote muerto por dentro. Puedes incluso ir a misa, pero vivir desconectado del corazón de Dios, y entonces llega el vacío. Porque el alma humana no fue creada para vivir lejos de su Creador, lejos de su Creador. Por eso hay personas que tienen éxito, dinero, relaciones, reconocimiento, y aún así sienten una tristeza que no saben explicar. Nada las llena, nada les dura, porque el alma tiene hambre de Dios y ninguna distracción humana puede reemplazar eso. Pero aquí aparece el problema. Muchos oran solo cuando están desesperados, buscan a Dios únicamente cuando todo se derrumba. Y aunque Dios sigue escuchándolos con misericordia, la relación nunca madura así. Imagínate una amistad donde alguien solo te llama cuando necesita algo. Eventualmente entenderías
que no busca tu corazón, busca lo que puedes darle, y muchos viven exactamente así con Dios. Por eso su fe se vuelve frágil, porque nunca desarrollaron intimidad con Él. Nunca aprendieron a permanecer en silencio. Nunca aprendieron a escuchar. Nunca aprendieron a abrir verdaderamente el corazón. Y aquí está uno de los secretos más poderosos de la vida espiritual. La gente más fuerte espiritualmente no es la que nunca cae. Es la que aprendió a volver rápidamente a Dios cada vez que cae, porque todos luchamos. Punto 2, tenemos debilidades. Todos enfrentamos noches oscuras, pero hay una diferencia enorme entre quien cae y se queda tirado y quien cae pero sigue levantándose. Y quizás tú llevas demasiado tiempo en el suelo, quizás te convenciste de que ya no vale la pena intentarlo. Quizás incluso dejaste de orar porque sentías que Dios ya no te escuchaba. Pero escucha esto atentamente. El silencio de Dios no significa ausencia de Dios. Muchas veces Él está trabajando más profundamente, precisamente cuando no lo sientes. Porque la fe verdadera no depende de emociones, depende de confianza, y ahí es donde muchos abandonan cuando dejan de sentir. Cuando la oración parece seca, cuando el cambio no ocurre rápido, pero justamente ahí es donde nace la fe madura. La fe que permanece incluso en la oscuridad, la fe que sigue orando aunque no vea resultados inmediatos, la fe que sigue caminando aunque todavía no entienda el camino, eso nos lleva a otra verdad incómoda. Tu entorno está moldeando tu alma más de lo que imaginas, porque nadie cambia completamente solo. Las personas que te rodean influyen en tus pensamientos, tus hábitos, tu visión del mundo. Y si estás constantemente rodeado de negatividad, mediocridad, pecado o personas que se burlan de tu deseo de crecer, tarde o temprano eso termina afectándote. Por eso hay relaciones que te acercan a Dios y otras que lentamente te vacían por dentro, y aquí necesitas honestidad brutal. Hay personas en tu vida que aman la versión rota de ti, porque esa versión nunca los confronta. Mientras estabas perdido, cómodo en el pecado o atrapado en tus heridas, todo estaba bien. Pero en el momento en que empiezas a cambiar, algo ocurre. Tu transformación incomoda porque tu crecimiento le recuerda el estancamiento del que ellos no quieren salir. Y entonces aparecen críticas, burlas, distancia, incluso rechazo. No te sorprendas, cada vez que alguien decide crecer, inevitablemente pierde ciertas compañías, porque no todos quieren ir a donde Dios te está llamando. Eso duele muchísimo. Pero hay pérdidas que en realidad son liberaciones disfrazadas, y quizás una de las razones por las que tu vida no avanzaba era porque estabas rodeado de personas empeñadas en mantenerte exactamente igual. Por eso necesitas comunidad sana, personas que te acerquen a Dios, personas que te digan la verdad aunque incomode,
personas que oren contigo cuando ya no tengas fuerzas, personas que te recuerden quién eres cuando olvides tu valor, porque habrá días donde tu fe será débil y en esos días necesitarás que alguien sostenga la esperanza por ti. Eso es la verdadera comunidad cristiana, no perfección, apoyo mutuo. Y ahora escucha esto porque puede romper una cadena enorme en tu vida. Deja de compararte, sí, deja de hacerlo. Porque gran parte de tu tristeza viene de mirar constantemente la vida de otros. Las redes sociales han creado generaciones enteras incapaces de disfrutar su propia vida porque siempre sienten que alguien más está viviendo mejor. Entonces comparas tu proceso con el resultado de otros, tu dolor con sus momentos felices, tu lucha diaria con la versión editada que muestran al mundo. Claro que terminas sintiéndote insuficiente, pero estás olvidando algo importantísimo. Dios no te creó para competir con nadie, te creó para cumplir tu propia misión. Y mientras sigas obsesionado mirando el camino de otros, descuidarás completamente el tuyo, porque cada alma tiene procesos distintos. Algunos florecen temprano, otros atraviesan inviernos larguísimos antes de ver frutos, algunos cargan cruces que nadie ve y algunos aparentan felicidad mientras por dentro están completamente destruidos. Por eso compararte siempre será injusto. Nunca ves la historia completa y además la comparación mata la gratitud. Te vuelve incapaz de reconocer todo lo que Dios ya ha hecho en tu vida porque siempre estarás enfocado en lo que te falta. Pero cuando empiezas a agradecer incluso las pequeñas cosas, algo cambia dentro de ti, tu corazón se vuelve más ligero, tu mente deja de vivir obsesionada con lo que otros tienen y poco a poco descubres algo hermoso, que quizás Dios no te está retrasando, quizás te está preparando y eso cambia completamente la forma de mirar tu vida.